Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite estudiar la Biblia. Es un tiempo bien difícil el que estamos hoy viviendo. Así que le invito a que tenga su Biblia a su alcance. Vamos a utilizarla. Hemos estado estudiando acerca de protegidos de la gran tribulación. Definitivamente, Dios nos guardará de alguna manera muy especial. Pero si vamos a la palabra, Él nos va a ayudar grandemente. Sabemos que viene una guerra. Sabemos que viene una guerra, mis hermanos. Y necesitamos entenderlo. Estamos trabajando acerca de esto. Queremos dejar esto que quede bien claro en nuestro corazón, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Los tiempos son bien importantes conocerlos. Muy importantes. Aún la Biblia habla en la palabra en Primera Tesalonicenses. Habla claramente de los tiempos. Y dice en Primera Tesalonicenses 5:1, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Mis hermanos, creo que este mensaje está, pero al día, mis hermanos, con todo lo que está sucediendo. Este es parte de un asunto profético que tenemos que entender. Entonces, en el Salmo 104:19 dice, estableciste la luna para fijar los Moadim. Los Moabim son los tiempos de Dios. Y luego sigue diciendo, el sol conoce el tiempo de su ocaso. Debemos de comprender perfectamente esto. Los tiempos los mueve el Señor. Los cielos están puestos allí, las constelaciones están puestas allí. Y Dios nos habla a través de lo que hay en el cielo. Y esto es importante comprenderlo. Moadim significan tiempos, fechas establecidas para las fiestas de Yahweh, para las fiestas de nuestro Dios. Significan lugares de reunión, tiempos de Dios. Entonces, nos habla de los tiempos proféticos de nuestro Dios. Y lo podemos ver en Génesis 1:14, cuando está hablando aquí la Escritura. Muy bien. Hemos estado comentando acerca de la guerra que viene. Hay una guerra que viene. Y a nivel mundial, claro está, van a ser afectadas todas las naciones. Y si son afectadas todas las naciones, muy bien, vendrán consecuencias. Muchas consecuencias. Ahora bien, ¿la Biblia habla de este asunto? Claro está que la Biblia nos habla de cada evento que se va a dar. Y necesitamos entenderlo. Necesitamos leer la Escritura porque se estarán levantando grandes mentiras, grandes cosas. En Mateo 24:15 nos lo habla la Escritura claramente. Yo quisiera hacer una referencia a San Mateo 24. Yo sé que el hablar de este asunto a veces conlleva poner mucha atención de lo que nos dice el Señor. En el capítulo 24 nos está hablando de las señales antes del fin, si lo vemos desde el primer verso 3. Y si nos vamos hasta el verso 6 y del 6 al 9, nos encontramos aquí con unas declaraciones bien fuertes. Dice el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, escuche bien, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Ahora bien, pensemos un momentito en el verso 9. Lea usted en su Biblia. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán
y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Habrá persecución. Todo aquel que conoce a Jesucristo como Señor y su Salvador personal va a ser perseguido. Y no solo en Israel, sino también en las naciones. Mis hermanos, si en Israel hay gente que se ha convertido a Jesucristo, se ha convertido a Yeshua como su Señor y Salvador, tienen graves problemas ahí hasta dentro de su familia y no con el resto de la gente. Pueden estar hasta expulsados de la familia, echados fuera, y esto es por causa de mi nombre, dice el Señor. Y esto está ocurriendo. Aún tienen que temor con lo que ellos dicen y expresan. Mis hermanos, aquellos que están en Israel y que son nación de Israel, judíos, israelitas, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, tienen problemas de poder compartir su fe con otros dentro de Israel mismo. Y tenemos que comprenderlo de esta manera. El Señor, Él está hablando directamente a su pueblo Israel. Oh, claro está, que cuando tú vienes al Señor Jesús, tú eres injertado en el olivo natural y pasas a ser el Israel de Dios. También aquellos que están en las naciones serán perseguidos, seguidos. Recuerda que en las naciones hay muchos israelitas viviendo, judíos. Y claro está que hemos escuchado noticias de las persecuciones que han tenido ellos. Y esto no se amplifica. Vendrán tiempos mucho más fuertes en los que habrá persecución constante y declarada. Luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Escuche cómo es declara la Escritura. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien. Cuando dice que el amor de Dios se enfriará, es por falta de la palabra, por falta de la obediencia a la palabra de Dios, a la Torá. Y necesitamos entender que nos tenemos que volver totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora bien, estos son los principios. Pero luego el Señor nos habla que habrá una guerra. Habrá una guerra. ¿En dónde va a principiar? ¿Sí? ¿Dónde se va a dar inicio a esa tercera guerra mundial? Realmente el Señor no lo enfoca en el verso 15. Escuche bien lo que dice el verso 15. Mateo 24, no se pierda. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y escucha bien, cuando vea Israel esta situación, entonces dice que vendrá graves problemas. Ahora bien, ¿qué entendemos con la abominación desoladora? Tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura. Claro está que hay un líder ahí, el anticristo, que se levantará en contra de Israel y en contra de las naciones, que va a comandar un ejército. Un ejército. Claro está que la abominación que causa desolación va a ser definitivamente un ejército. Y luego dice que se va a poner en el lugar santo, de acuerdo a lo que dice Daniel. Y ese lugar santo es Jerusalén. No necesariamente un lugar santo de algún templo judío. Claro que está, que en el contexto está incluido ahí el templo. Entonces, la guerra ya se inició. Este es el principio de la gran tribulación. Escuche bien. Ahora, ¿por qué viene una gran tribulación contra Israel? Mis hermanos, tenemos que entender que Israel ha rechazado con mucha furia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Y se ha vuelto a el pecado, la rebelión ha sido muy fuerte y ha levantado hasta sus propios mandamientos.
y no se han sujetado a lo que es la palabra. Tenemos que sujetarnos. Este es algo que se levantará contra Israel. ¿Por qué causa? Porque el Señor quiere que su pueblo se arrepienta. Entonces va a llegar contra ellos una gran tribulación, una guerra que no podrán ganar y que serán perseguidos. El profeta Zacarías nos habla de que 2/3 partes del pueblo de Israel morirán y solo quedará uno. Y cuando nos habla Daniel capítulo 12, verso 1, dice: y en aquel día habrá gran tribulación, gran dolor, gran sufrimiento, dice. Pero dice que Él librará a su pueblo, aquellos que estén inscritos en el libro. Y esto se refiere al libro de la vida. Los demás van a morir, unos se irán esclavos a las naciones y otros caerán. Si comenzamos a ver la Escritura, comenzamos a entender muchos aspectos muy importantes tocante a esto. Muy bien. En el primer libro de Primera Tesalonicenses 5:1, veamos lo que dice la Escritura. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre de ellos repentinamente. Mis hermanos, muchos han dicho que vendrá paz, han hecho acuerdos de paz. Aún salió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declarando que la paz la iban a iniciar con Irán y luego vendrán las naciones árabes a un acuerdo de paz, y que esto será mucha bendición. Tenemos que ver ahora mismo que todas las señales que se están dando están cayendo exactamente en esta generación, y que la venida del Señor es pronta. ¿En cuánto tiempo? No les puedo decir. Se tienen que cumplir otras señales más, y esto es lo que nos va a ayudar a comprender y a entender las cosas de Dios. Y necesitamos estar listos, preparados. El Señor dice que vendrá así como ladrón en la noche. Y lo sabéis, dice la Escritura. Esto es bien importante, el tener el conocimiento. Pero vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están en la ignorancia de la Escritura, de la palabra. Muy bien. ¿Por qué viene esta gran tribulación sobre el pueblo de Israel? Hoy Israel está más lejos que nunca de la obediencia a nuestro Dios. Y esto es lo que está trayendo gran conflicto en la vida interna de Israel. Dios lo llama para que fueran la luz del mundo. Mis hermanos, Israel fue llamado para que fueran la luz del mundo. En Éxodo y en Apocalipsis habla la Escritura, y el Señor le dice a su pueblo Israel, un Israel completo: y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando está hablando el Señor de esto, está hablando que Israel tenía que ministrar la salvación, la gloria de Dios sobre las naciones, y no lo hizo. Y esto lo vuelve a declarar también en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. En ese capítulo habla y dice que me seréis un reino de sacerdotes. Primera Pedro 2:9 lo mismo dice: y me seréis un linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Israel está más alejado de Dios como otro tiempo, mis hermanos, terrible. Necesitamos realmente nosotros volvernos a nuestro Dios. Escuche bien, esto es bien importante. Cuando estamos en las tinieblas, el Señor mismo dice que el impío
no tendrá paz. Y necesitamos buscar a nuestro Señor. Escuche lo que está pasando en Israel. El primer ministro de Israel, sí, Benjamín Netanyahu, nombró como director de justicia a un homosexual, declarado totalmente. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Pareciera que Israel, a través de su gobierno, están de acuerdo con el nuevo orden mundial. O sea, estamos siguiendo el mismo camino que ellos quieren para poder tener el dominio completo sobre el mundo y principalmente sobre Jerusalén. En Israel, hoy mismo, hay una gran división religiosa. Cada grupo tiene su propio Mesías. Cada grupo religioso tiene su propio Mesías. Escuche bien. Por eso el Señor dice, y cuando digan, aquí el Mesías, no hagan caso, está aquí en este lugar, está. No. Porque el Señor dice claramente que Él vendrá desde los cielos, dice, y vendrá en sus esplendores, y todo ojo lo verá. Entonces las cosas que el Señor nos está hablando son bien fuertes y profundas que debemos de entender. Se levantarán falsos mesías, principalmente en Israel. Claro está que se levantarán otros en las naciones. O sea, se tiene que seguir el proceso de engaño profundo. Estamos viendo hoy día que hay una apostasía muy fuerte. Hay mucha comezón de oír y están saliendo grandes y cuestiones noticias que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos está hablando. Hoy día la ciudad de Tel Aviv, mis hermanos, está como Sodoma y Gomorra. Tenemos que hacer una comparación con Estados Unidos. También hay una situación difícil de depravación. Como que hay acuerdos en todo nivel. Muy bien. Hoy día también los árabes están peleando Jerusalén. Y esto es influenciados por la Iglesia Católica. Objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Tenemos que pensarlo, discernirlo. Es trasladar la sede del Vaticano a Jerusalén. El enemigo siempre ha querido tomar el control del pueblo de Dios, de hacerse pasar como Dios. Y vendrá un anticristo que se declarará como Dios. Oigan, esto ya se está dando en muchos lugares. Hay declaraciones muy fuertes. Entonces, a través de todo esto viene una guerra terrible sobre Israel. ¿Qué es lo que profetiza realmente Zacarías? Cuando le invito a que tome su Biblia, ¿sí? Y busquemos en Zacarías. Yo creo que esto nos ayuda a entender y a comprender algunas cosas que tenemos que ver a través de la Escritura. Y nos lo dice claramente Zacarías capítulo 12. ¿Qué dice la profecía? Dice así. Capítulo 12 de Zacarías, verso 1. Profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Escuche. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y también contra Judá cuando se ponga sitio a Jerusalén. Se pondrá sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahora pasémonos al verso 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña,
y como antorcha ardiendo entre gavillas, consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, mientras que los habitantes de Jerusalén otra vez vivirán en su propia ciudad. Jehová librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al habitante de Jerusalén. El que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová que va delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Se levantará nuestro Dios en la defensa de Jerusalén. Y dice el verso 10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, escuche, mirarán hacia mí. Aquellos que me traspasaron, dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el unigénito, por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Vendrá arrepentimiento. Lo verán venir, pero realmente vendrá una guerra muy fuerte, y vendrán naciones contra Israel, contra Jerusalén. Muy bien, ¿por qué viene esta guerra contra Israel? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué al Hijo de Dios le vienen conflictos? Usted podría pensar por desobediencia. Y claro está que es por desobediencia. La desobediencia es fuerte y eso nos va a traer problemas, definitivamente. Israel se apartó de Dios totalmente. Se convirtió en un apóstata. Muchos se volvieron a la mentira. En Isaías 28, 14 al 25 nos lo describe. Israel se refugió en la mentira, y la mentira es muerte. La mentira es muerte. Escuche lo que dice Isaías, capítulo 28, verso 14 al 15. Por tanto, señores burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, escuche bien esto. Señores burladores que gobernáis. A los gobernantes está dirigida esta palabra. Y esta palabra está dirigida ahora mismo a ese gobierno que está establecido allá en Israel. Esa gente que está gobernando Israel. Escuche bien lo que está diciendo aquí la Escritura. Dice, oigan la palabra de Jehová. Vosotros habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, un convenio hicimos con el Seol. Cuando pase el torrente del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Eso es lo que han dicho delante de Dios. Esta es la consecuencia terrible hoy día de Israel. Y esto es a través de sus gobernantes establecidos hoy mismo. Por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. El Señor dice: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. Y escucha esto, lo maravilloso.
Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente un espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poderse estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Jehová se levantará, como en el monte de Perasín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Gloria a Jesús. Mis hermanos, Israel se refugió en la mentira. Hicieron pactos, convenios. Mis hermanos, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando. El nuevo orden mundial, los Illuminati. Tienen que haber habido acuerdos establecidos allí. Y se unieron a ellos, y ellos no tenían que haber hecho nada de esto. Y escucha lo que dice Apocalipsis 21:8. Cuando los líderes de Israel se unieron e hicieron pacto con la muerte, juntamente con los otros. Escuche lo que les está diciendo, cobardes. Y lo dice Apocalipsis 21:8. Oiga, tuvieron temor y no se hicieron a Dios. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Todo lo que ellos han hecho, les viene un castigo muy fuerte, una tribulación muy fuerte sobre sus vidas. ¿Por qué estamos hablando precisamente de esto, mis hermanos? Porque creo que debemos de entender que hay algo que está pasando ahora mismo. Muy bien. Todo lo que está sucediendo, definitivamente, hay fuerzas muy poderosas que están presionando, ¿sí? Y una de las fuerzas es Roma. Tenemos que aprender de la higuera, tocante a las señales que el Señor nos pone. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo la palabra en Mateo 24? Ya hablamos acerca un poquito de esto, pero volvamos a Mateo 24. Cuando la palabra nos está hablando, ¿cuándo principian estas cosas? Póngase usted en Mateo capítulo 24. En el verso 15 de Mateo 24, aquí empieza la gran tribulación. Dice la palabra, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, dice bien que le está hablando a Israel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Porque habrá gran tribulación, verso 21, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, está refiriéndose a esta guerra, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esto está hablando de 3 años y medio. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura?
Le está diciendo a Israel, cuando veáis al anticristo, en otras palabras, dirigiendo un ejército muy fuerte contra Israel, sabéis que su destrucción ha llegado. Muy bien, vamos también a la palabra de Lucas, capítulo 21. Vamos a Lucas, mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Dice el verso 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, la abominación que causa desolación se está refiriendo, escuche bien, a un ejército muy fuerte, comandado por un líder, y lo podemos señalar como el anticristo. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y les vuelve a repetir las mismas instrucciones. Cuando hablamos de la abominación que causa desolación, de que habla el profeta Daniel, se está refiriendo a un ejército. Y aún Daniel lo dice también en el capítulo 11, el último verso, que el anticristo pondrá su ejército entre los dos mares, entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo, enfrente de Judá. Así está diciendo la Escritura. Cuando veáis ese ejército, es porque la destrucción viene. Aquí inicia la gran tribulación contra Israel, y el propósito es destruirlos, acabarlos. Ese es el interés del enemigo. ¿Por qué? Porque tienen interés en Jerusalén. Ahí se quiere establecer toda la iniquidad para gobernar sobre los reinos. Satanás siempre ha querido tomar el control de las naciones. Te quiero decir algo. Desde un principio, cuando Adán peca, le entrega la autoridad de la tierra y de los cielos. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz del Calvario por ti, por mí, por la humanidad. Entonces ahí le quita todo el poder que Adán le entregó a Satanás. Ahora bien, él trae mentira, él trae zozobra, él trae muerte, desolación, porque quiere recobrar, escuche bien, la tierra. ¿Y cómo hace para recobrar la tierra? Piénsalo un momentito. Tú compras una extensión de tierra, tú gobiernas esa tierra, y tú vas a decidir quién la gobernará espiritualmente. Si nuestro Dios, si Jesucristo y su Espíritu Santo, o demonios. Mucha gente compra una propiedad y se la entrega a un ente espiritual poniéndole protecciones espirituales. De esa manera está convenciendo al hombre querer tomar nuevamente la tierra que le fue quitada, la autoridad que le fue quitada. Y esto lo hace a través de hombres. Mis hermanos, tenemos que entender que hay una guerra muy fuerte, y que necesitamos cuidarnos espiritualmente. Esta guerra no es Armagedón. Esta guerra es la tercera guerra mundial. Escúchelo bien. Armagedón viene después de los 1000 años del reino del Señor. Cuando Satanás sea suelto por un tiempo y que se volverá, dice, y vendrá a ser una guerra a nivel cósmico, si lo queremos ver así. Dios está obrando poderosamente en nosotros ahora mismo. Tenemos que volvernos a Dios, mis hermanos. Todas las señales que se están dando están apuntando que pronto viene nuestro Salvador. ¿Está preparado para ello? ¿Está buscando a Dios con todo su corazón? Por favor, no vaya a la iglesia. No se vaya a sentar allí a la iglesia solo para escuchar un mensaje que puede ser motivacional o puede ser un mensaje que lo va a confrontar en su vida espiritual. Pero necesita prepararse y venir en arrepentimiento a pedirle perdón al Señor. Dios te llama. Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Los tiempos se han acortado y todas las señales están apuntando que esta generación
lo que estamos viviendo hoy y lo que estamos viendo hoy claramente nos señala que los tiempos del Señor se están cumpliendo. Y es tiempo de gemir, de clamar, de suplicar misericordia, volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Padre, gracias te damos. Sabemos, Señor, que tú nos estás hablando y que tu palabra es clara, Señor. Que tu palabra nos da, Señor, cada paso de lo que sucederá. Y con todo lo que estamos viendo que está sucediendo alrededor del mundo, Señor, lo que pasa en el mar, lo que pasa en la tierra, temblores, terremotos, Señor, destrucción. Pero llegará el momento en que tú destruirás también a los que destruyen la tierra, a los que corrompen la tierra. Padre bueno, trae a nuestro ser y a nuestro corazón el arrepentimiento. Derrama un espíritu de oración. Derrama un espíritu de arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú nos permites. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Seguimos estudiando Apocalipsis. No se lo pierda, por favor. Síguenos a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y también síguenos aquí en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos, y muchas gracias.